No hay que ser una alcoba para estar embrujada. No hay que ser una casa. Los pasadizos de la mente exceden el lugar material. Emily Dickinson. ¿Qué es una casa? Aunque es un espacio conocido por todas las personas, su forma cambia dependiendo de la cultura, el contexto y la época, pero la representación simbólica suele ser la misma. Es un espacio de seguridad, cobijo y a veces estatus. Su principal función es proteger y resguardar a quienes viven en ella de los peligros y la tempestad del exterior. Pero cuando la casa deja de ser un espacio seguro y se convierte en una prisión, quienes viven dentro de ella se transforman también. La angustia, el dolor y el miedo se apropian del espacio y lo moldean a su antojo. Los cuartos y corredores se convierten en laberintos de caos de los que difícilmente se puede salir, y el trauma empieza a manifestarse de formas diversas y aterradoras. El trauma es, por definición, toda vivencia que sobrepasa nuestra capacidad emocional de lidiar con ella. Puede ser la muerte repentina de alguien que amamos, un terrible accidente o los estragos de la opresión. Impacta sobre nuestras formas de sentir, de relacionarnos y de habitar el mundo. También produce cambios significativos en nuestro cuerpo, el cual resiente su peso y se ve aplastado por él. Mom says that a house is like a body, and that every house has eyes and bones and skin. Las casas, como los cuerpos, también cambian, se deterioran e incluso mueren. El subgénero de terror, conocido como haunted house o casa embrujada, se centra en casas o mansiones que cargan con una maldición de antaño. Las casas se convierten en un simbolismo para representar el trauma, ese espinoso remanente del dolor que alguna vez se vivió entre sus paredes. No es gratuito que la arquitectura de estos espacios suele remitir a tiempos mejores. Normalmente, son casas o mansiones que años atrás desbordaron lujo, pero que con el tiempo han sido devoradas por las emociones atrapadas y furiosas de las almas condenadas a habitarlas para siempre. Usualmente, estas historias nos muestran a familias que adquieren esas casas olvidadas y decaídas para poder empezar una nueva vida. Nosotros, la audiencia, somos testigos de cómo llegan a habitar un trauma que aún no conocen, pero que también les consumirá. También hay historias en las que vemos cómo poco a poco los habitantes de la casa aparentemente normal caen en la tragedia y la desesperación. En Hereditary, por ejemplo, vemos a una madre que en medio de un duelo pierde también a su hija en un accidente traumático. Y así, la casa, anteriormente un espacio de familiaridad y cariño, se convierte en un lugar embrujado por el dolor de una familia rota. En la película, vemos que Annie, la madre, está construyendo una pequeña réplica de su casa en un intento por distraerse y sobrellevar el duelo que parece estar enloqueciéndola. En su lucha por sanar, trata de reconstruir el espacio que antes le brindaba seguridad y que hoy está permanentemente perdido. La necesidad de construir un hogar, física y emocionalmente, también es algo central en la serie The Haunting of Hill House, en donde seguimos la historia de la familia Crane y sus intentos por reconstruir una casa en ruinas. Pero la casa tiene una historia atroz, y el precio para poder volver a levantarse es que alguien acuerpe su trauma. Esa persona termina siendo Olivia, la madre de familia, cuya salud física y mental se debilita conforme las reparaciones de la casa avanzan. The Haunting of Hill House resulta interesante porque es una historia acerca de las y los sobrevivientes, aquellas personas que vemos al final de las películas de terror, agotadas y traumadas, pero aún vivas. En esta serie, la casa toma el cuerpo de Olivia y descarga su trauma sobre él, pero cuando ella deja de estar, el trauma, aún vivo, es heredado a otros cuerpos, los de sus hijas e hijos. Porque otra de las cosas a las que nos remite la metáfora de la casa es a la familia, ese grupo de individuos que habita el mismo lugar, pero de distintas formas. A lo largo de la historia, seguimos a este grupo de hermanas y hermanos que, aunque están ya muy lejos en tiempo y espacio
de los sucesos terribles que vivieron, no pueden zafarse aún de esa herencia emocional. Y aunque comparten un trauma, el impacto y la forma que éste toma en cada uno de sus cuerpos y vidas es muy diferente. El terror, aunque a menudo es considerado un género poco serio, es quizá el que más nos ha permitido construir metáforas para cosas y vivencias que muchas veces nos duelen demasiado como para nombrarlas. El suicidio de una madre, la pérdida de un hijo, los estragos de una guerra, o el terrible racismo de nuestra sociedad. El simbolismo de la casa embrujada nos sirve para metaforizar el trauma y explicar lo difícil que es salir de él, ya que permanece, incluso si las primeras personas que lo vivieron se van. A esto se le llama trauma intergeneracional. Cuando crecemos en contextos difíciles o somos criados por familias que cargan una historia de dolor no trabajado, esas heridas, al igual que las casas, se heredan. My name's Annie. Hi, Annie. My mom died a week ago, and she didn't have an easy life. She had DID, which became extreme at the end, and dementia. And my father died when I was a baby from starvation because he had psychotic depression. And he starved himself, which I'm sure was just as pleasant as it sounds. And then there's my brother. My older brother had schizophrenia. And when he was 16, he hanged himself in my mother's bedroom. And of course, his suicide note blamed her, accusing her of putting people inside him. So that was my mom's life. La metáfora de la casa embrujada puede ser aterradora, pero también guarda algo de esperanza, porque una casa en ruinas se puede reconstruir. El trauma, si bien es una enorme carga, puede repararse. En el terror vemos muchas historias de gente que se queda atrapada en él y que no logra salir. Pero también existen algunas otras que nos hablan de resiliencia y cambio, porque la conciencia tiene el poder de transformar al trauma y conducirnos en el camino hacia la sanación, difícil y turbulento, pero liberador. Al sanar estas heridas heredadas, no solo nos liberamos a nosotros mismos, sino también a aquellas personas que vinieron antes y que no pudieron hacerlo. Sanar es desembrujar la casa, restaurarla o bien reconocer que no tenemos que vivir ahí, al menos no así. Si queremos, siempre podemos irnos.